Muy buenas tardes, estimados alumnos de la asignatura Derecho Sanitario, Registros Médicos. Muchas gracias por los mensajes enviados. Dice que el grupo uno está conformado por Daimirelis Olivia, Edwin Pérez, Micelín Carrera, Milaro Ledesma y Mauricio Torres. El grupo 2 por Brittany Mendoza, Bexy González, Marjorie Rodríguez, Leandra Sánchez, Lourdes Cheucarama. El grupo número 5 por Giselle Prado, Diana Sánchez, Vanessa Villamil, Gloria Valdés y Dilemi Soto. El grupo número 6, Ana Rodríguez, Milady Barreras, Danit Vázquez, Yainiris Cunambio, Livia González. El grupo número 7, Yesibel Aguilar, Yenisibel Vergara, Jocelyn Herrera, Alicia Bayone, Laura Gallardo. El grupo 8 por Ángela, Denis, Gixel, Auris y Ana Castillo. El grupo 4 por Tamara Johnson, Elisa Rodríguez, Nairobi, Yamile, Milady. Me falta la constitución del grupo número 3 y el grupo número 9, que nos imaginamos que se estarán conformando. La pregunta de la alumna sobre las calificaciones. Califico de la siguiente manera. Asistencia, 5 puntos, para que hagan un total de 100. Trabajo, 25. 30 examen parcial, 40 examen final, que eso da un total de 100. En mi plan se refiere a un primer módulo donde vamos a ver, nos vamos a introducir en qué es el derecho. El módulo 2 en qué es el derecho sanitario. El número 3 en toda la legislación que tiene que ver con la salud pública, el Ministerio de Salud, la caja del Seguro Social, la ley de la caja del Seguro Social y demás. Y para el último módulo, todo lo referente a la profesionalidad de los diferentes gremios en el Ministerio de Salud. Entonces, la investigación. Es cierto, es una investigación. Ustedes son ya profesionales. Eh, esa investigación, cada grupo me va a presentar a mí su trabajo por escrito por la misma vía, por esta misma vía que estamos trabajando. Ana, muchas gracias por la tarea que estás haciendo. Cuando a mí me dieron el listado, yo tomé a Ana por azar, porque primero llamé creo que a Laura y no me salió. Y entonces después me tocó Ana y llamé a Ana. Y tengo otros en la lista en la cual a lo largo del periodo de trabajo nos llamaremos, porque esto es lo que hacemos nosotros es un intercambio de conocimientos. Las preguntas me las pueden mandar por la misma vía. Esperamos unos trabajos excelentes, porque ya es el último año, donde cada grupo tiene que ser responsable para investigar. Lo mismo que la asistencia. La asistencia es la responsabilidad de cada uno de ustedes al revisar el video todos los viernes, la cual estaré haciéndolo llegar a partir de las 6 de la tarde. Entonces, número de página del trabajo no lo exijo. Eso no exijo eso. ¿Cómo lo van a presentar? Ustedes son los que tienen que hacer la presentación. Además del trabajo escrito, si quieren hacer otro tipo de presentación por la misma vía, lo pueden hacer. Voy a calificar la creatividad y el fondo
y la forma de el trabajo. Entonces, concluida ya esta etapa y lo mismo, le digo, si acaso alguno no ha asistido, voy a señalarle nuevamente los temas. Ministerio 1, Ministerio de Salud; 2, Caja del Seguro Social; 3, IDAN; 4, Objetivo del Desarrollo del Minerio de las Naciones Unidas; 5, la certificación de las profesiones de salud; 6, SENACID; 7, Autoridad Nacional de Aseo; 8, clasificación de hospitales y servicios; y 9, política de salud gubernamental 2014-2019. Es la política gubernamental del Ministerio de Salud del Estado, no política partidista. Y nuestro periodo de trabajo va a ser del 9 al 16 de julio. Presentación de los primeros 5 grupos, el envío de trabajo el 21 de mayo y el resto de los otros grupos el 28 de mayo. El 4 de junio tenemos que tener un examen, el examen parcial. Todo depende de la presentación de los trabajos para decidir por el examen parcial, que eso la libertad la tiene la profesora, la que les va a dictar el curso. Esperemos un curso interesante y un curso en el cual todo el mundo pase, porque tengo la impresión de que estoy dándole clase prácticamente a toda la escuela de registros médicos. Como lo dije en la primera clase, no los voy a hacer abogados, pero voy a enseñarles en el momento de que necesiten algún conocimiento de derecho, a dónde recurrir, cómo buscar las leyes, etcétera, y demás, para que usted lo tenga. Y que usted, si va a trabajar, porque la profesión de ustedes es tan interesante, porque pueden trabajar en salud, pueden trabajar en medicina, en estadísticas de medicina legal, pueden trabajar en un puerto, pueden trabajar hasta en las minas llevando no solamente las estadísticas y analizando. Esa es otra cosa. No solamente esta profesión, pueden trabajar en la construcción, en los alumnos que he tratado en años anteriores. Uno me dijo, no, profesora, si yo estoy trabajando con la CAPAC, con todo lo que es el área, porque ellos también llevan conocimientos de estadísticas, análisis y demás. Así que es una profesión en la cual va a ser muy cotizada más adelante, y creo que más la cotización va a ser superior ahora, después que pase la pandemia, no solamente en hospitales, sino también ni en la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud. Es una profesión, se puede decir, de muchas proyecciones, que eso es lo importante. Bueno, ahora vamos a introducir los conceptos de derecho en general. La Real Academia de la Lengua ha definido el derecho como el conjunto de principios, normas, preceptos en la cual está sometida la conducta humana. La sociedad, lo que conocemos ahora, la sociedad civil, en la cual los ciudadanos están compelidos a cumplir, ya sea por la fuerza, con el cumplimiento de las normas de derecho. ¿De dónde nacen todos estos conceptos? Los vamos a ver alrededor de la clase. Los orígenes del derecho datan del Imperio Romano. Por eso es que usted escucha la frase, todos los caminos llegan a Roma.
el derecho es Roma, donde se elabora sistemáticamente, se elaboran los principios. Para ellos era basado dos principios. El principio ius, que era el principio de lo lícito, de lo declarado por las leyes, de lo declarado por los magistrados. Recuerden, piensen ahora mismo, ustedes son ciudadanos romanos. ¿Quién eran los ciudadanos romanos? Los que tenían derechos dentro de la sociedad y dentro de el foro romano. Los que vestían con las túnicas púrpuras eran los ciudadanos. ¿Y quiénes eran los que aplicaban esos principios? Los pretores, los magistrados. O sea, todas esas conductas fueron delimitadas, comenzaron a delimitarse en el Imperio Romano. El otro principio para ellos era la injuria. Provenía de todos los aspectos de lo ilícito, de lo que le pudiera causar daño a otro. Algunos, si nos vamos a los más antiguos, Celso definía el derecho como el arte de lo bueno y de lo justo. Entonces, algunos señalan de que, esa área justa nos conlleva a nosotros a buscar y alcanzar la justicia. Miren, desde el Imperio Romano. Cuando usted ahora mismo va a las calles panameñas y la gente está en las calles, ¿qué es lo que pide la gente? Justicia. Porque justicia es dar a cada uno lo suyo. Cuando yo grito, yo quiero agua en la calle, no es el agua de a lo mejor en la cual tenían en aquellos tiempos, o como era concebida. Es el derecho que yo tengo, el derecho humano a tener el acceso al agua. Y lo mismo, cuando gritamos los medicamentos, usted escucha la radio y las personas, sí, porque los medicamentos de la caja del Seguro Social, etcétera, etcétera. Porque hay una norma que me dice a mí que la caja del Seguro Social, si yo soy asegurada, me va a ofrecer los medicamentos. El Estado, el gobierno, porque aquí no podemos pensar en gobierno por partidos. Si es un partido uno, partido otro. Aquí el gobierno, lo que se conoce como el gobierno constitucionalmente, me va a determinar a mí que entre los derechos a la salud, yo también tengo dentro de la caja del Seguro Social el derecho no solamente a los medicamentos, sino si yo me muero, yo tengo el acceso a un subsidio de 300 balboas. Si tengo hijos pequeños, tengo un subsidio para mis hijos menores de 18 años. Si yo tengo una madre incapacitada, etcétera, también le otorgan ese subsidio. Entonces, así sucesivamente, hemos visto y en el desarrollo lo vamos a ver todo lo que tenemos nosotros derechos dentro de los conceptos del área de salud. El derecho va precedido de un orden. El derecho se puede decir que también es un orden. Un orden donde se considera no solo lo universal que es el universo entero, las condiciones del universo entero, un orden natural donde vamos a pensar en las plantas, los animales, los planetas, etcétera. Hay un orden moral que se le aplica a todas las personas, en la cual rige en el fuero interno, en la cual se considera qué es moral y qué es lo amoral. Rige. Una cosa es, yo tengo
la obligación de manejar con licencia y otra cosa es si yo quiero ir todos los domingos a un culto religioso. Entonces son dos cosas diferentes, dos obligaciones. Una es obligación de orden moral y otra es la obligación que tiene la norma. Hay un orden social, que son las normas sociales que se imponen a la sociedad. Y hay un orden jurídico, que es el conjunto de normas que desarrollan los estados a través de los gobiernos para los ciudadanos, que son de cumplimiento forzoso. El derecho tiene que ser definido y entra de la esfera de lo forzoso, del cumplimiento forzoso. Entonces, el derecho es un ordenamiento que es impuesto para la sociedad con el fin de buscar y realizar la justicia. Definiendo bien qué es el ordenamiento. El ordenamiento es el conjunto de normas. Yo tengo normas en el Ministerio de Salud. Yo tengo normas para el uso y la entrada de medicamentos a la República de Panamá. Tengo que tener un registro sanitario. Yo tengo normas ahora mismo que acaban de cambiar la autoridad para introducir alimentos en la República de Panamá. Yo tengo normas para las vacunas. Yo tengo normas o reglas o preceptos. Yo los tengo para ahora la enfermedad COVID-19. Todos esos decretos, etcétera, que han llegado a regir para nuestra población. Yo tengo normas para casarme. Yo tengo normas para cuando nazco, que me tienen que inscribir Tribunal Electoral y demás. Yo tengo normas para cuando muero. Ahora mismo yo tengo normas, y usted lo sabe muy bien, en un expediente clínico. Hay una ley y hay una reglamentación, llámese cuadrícula, expediente clínico, etcétera, que es un documento legal. Entonces, ese es el ordenamiento que rige para el Estado. Todos los días nacen normas. ¿Dónde lo aplico? En el área social, dentro de la sociedad. El derecho es impuesto. Yo no le voy a preguntar a, vamos a ver, a Mauricio, o yo no le voy a preguntar a Diana Sánchez, señorita Diana Sánchez, yo le pido permiso a usted para hacer la norma tal. El Estado no le pide permiso a Diana Sánchez. El Estado le dice a Norma Sánchez, para que usted ejerza la profesión de registros médicos y estadísticas de salud, tiene que tener una idoneidad. Usted puede tener su título universitario y demás, aquí, allá o acullá, pero usted tiene que cumplir, además del título universitario, usted tiene que cumplir con una norma legal que le dice que usted tiene que obtener una idoneidad creada por su organización y que su organización está amparada, su gremio está amparado bajo una ley y reglamentos. El derecho tiene coercibilidad, o sea, hace advertencia y de esa advertencia aplica forzosamente. Si yo voy a cometer un delito, yo tengo conocimiento de que mi acción en la cual yo estoy incurriendo puede ser a lo mejor una falta administrativa. Una falta administrativa
Por ejemplo, yo voy en estado etílico a trabajar. Ujú. O falto los días que mi reglamento interno me señala a mí que no debo hacerlo. Pero otra cosa es de que yo a lo mejor trafique droga dentro de mi área de trabajo. Entonces, por eso hay una gravedad, hay conocimiento de que hay un instrumento legal que se llama Código Penal que me señala a mí que el trasiego de droga es un delito en la República de Panamá y por lo tanto, si yo soy imputado, si yo soy culpable, eh, conlleva también una sanción de cárcel. Lo mismo que si yo tengo una profesión o no tengo profesión y la ejerzo ilegalmente, yo también tengo una pena de cárcel mínimo de 4 años en adelante. Entonces, ya sabemos que también el derecho tiene coactividad sobre sus bienes, si lo tiene, por ejemplo, en el orden civil, yo lo puedo demandar, puedo secuestrar sus bienes, o también la puede ejercer sobre esa coactividad sobre las personas, que como ya le expliqué anteriormente. Y el derecho acarrea, si yo no cumplo con las normas establecidas, acarrea, por lo tanto, una sanción. Pero esa sanción sí tiene que estar tipificada, descrita, etcétera, en una norma legal. En la República de Panamá no podemos imponer ningún tipo de sanción si no se ha desarrollado por una norma jurídica. Cualquiera, ya sea administrativa o penal, etcétera. Tiene que haber una descripción. Eso lo establecen las normas nuestras. ¿Cuáles son los fines del derecho? Ya lo dije anteriormente. ¿Qué es lo que persigue el derecho? El derecho persigue la justicia, dar a cada uno lo suyo. Entonces la justicia como ordenamiento jurídico es un principio de rectitud, de trato con los seres humanos, que cada uno le corresponde lo que debe estar señalado en la ley. Yo tengo derecho a la educación, yo tengo derecho a la cultura, todo eso está establecido en la ley. Yo tengo derecho a que se me respete la propiedad privada, yo tengo derecho a que se me respete la intimidad. Por ejemplo, en las normas de suyas, ustedes en un expediente, ustedes tienen que guardar toda la responsabilidad y si usted trabaja en el área de salud, toda la responsabilidad que conlleva el tener un expediente que es un expediente de tipo legal. Y si pueden ustedes observar anteriormente, ahora porque poco a poco el área de ustedes se ha ido tecnificando, pero anteriormente usted entraba en un centro de salud y el centro de salud usted veía los expedientes de arriba hasta el techo, del suelo al techo. Pero usted no, hay respeto sobre esos expedientes porque usted no veía que nadie iba allá y tomaba su expediente, sino verdaderamente la persona responsable de la custodia del expediente es la que lleva el expediente de un lado a otro. La justicia también es un ideal, y es verdad, porque se deriva de ese sentimiento que tienen los seres humanos consigo mismo en esa rectitud. La justicia es equidad, o sea, la equidad para nosotros es aplicación de la igualdad. Tengo acceso en los aspectos de
igualdad, de tener igualdad ante la ley. Mientras que la equidad para nosotros, por ejemplo, en el área de salud, no solamente tiene que ver con la igualdad, tiene que ver con el acceso. Yo, ay, qué problema cuando caen las primeras lluvias y los animales. Eh, eh, en el área de salud, yo tengo que tener el acceso a la salud. Si yo vivo allá en Caquitú, en Bocas del Toro, o, o otra persona que vive en Paitilla, pero en materia de salud tiene que tener una igualdad y un acceso y un tratamiento igual, ya sea que yo viva en Canquintú y venga a un tratamiento o que viva en Paitilla. Entonces, la equidad es ese acceso al que yo tengo a ese bien jurídico que se llama la salud. También persigue que el orden. Recuerden, el derecho es orden porque nos impone norma. Persigue la paz, que busca la justicia, la paz. Y persigue también la seguridad. O sea, todo esto se deriva del orden, la seguridad jurídica a las personas, a los grupos sociales, a los estados mismos. Si yo invierto, soy un empresario, etcétera, yo tengo el derecho de tener la misma igualdad dentro de las normas. Yo tengo ese mismo derecho y a tener esa misma igualdad y de ser respetado. Entonces tengo que tener una seguridad jurídica dentro, por ejemplo, si a mí me dan la contratación de una calle, entonces me la dan hoy y a los 2 días se la dan al Millategui, entonces no puede ser, porque eso no es tener una seguridad jurídica. ¿Cuáles son los elementos del derecho? Los elementos del derecho son 4. Las normas jurídicas, los sujetos, el objeto del derecho y los actos jurídicos. Las normas jurídicas son los preceptos jurídicos. La ley para alimentos. La ley para los medicamentos, la del 2001. La ley para las licencias comerciales. La ley para la licencia de conducir. Entonces, esa norma posee coerción, coacción y sanción. El segundo elemento es el sujeto. El derecho es un ordenamiento social destinado ¿a quién? A los individuos, a una sociedad. Los individuos pueden ser de orden natural o de el orden natural que son las personas, donde nosotros tenemos condiciones físicas, tenemos domicilio, tenemos un estado jurídico, tenemos una capacidad para obligarse. O pueden ser, en nuestra legislación, también esas personas pueden ser naturales o jurídicas. Las jurídicas son las que son creadas a través de sociedades anónimas, entidades públicas, iglesias, fundaciones, etcétera, de orden jurídico. Entonces, es muy diferente
a una persona natural. El objeto del derecho consiste en la obligación o el compromiso de hacer o no hacer algo que recae sobre bienes materiales o inmateriales. Por ejemplo, el derecho de autor es inmaterial y los bienes materiales, por ejemplo, es un inmueble, una casa, un terreno, etcétera. Entonces, ese va a ser, si yo voy a vender una casa o voy a vender el terreno, ese va a ser el objeto del derecho. ¿Y cuáles son los actos jurídicos? Los actos jurídicos son los que crean, ya sea para modificar, para extinguir, para crear una relación jurídica. Entonces, ese acto encierra una capacidad, una voluntad, un objeto y una forma. Yo puedo ejercer ese derecho. ¿En qué forma? ¿En qué? Cada uno es libre de ejercer o no ejercer su derecho. Por ejemplo, yo estoy a lo mejor en un conflicto de compra de tierra, bueno, demando o no demando. De ejercicio ilegal, demando o no demando. Eso va a ser una decisión mía. El derecho siempre estará allí, permanece hasta que se ejercite. Cada cual puede usar su derecho en el momento que así lo desee. Al ejercitar el derecho, también voy a ejercitar las cargas. Y el derecho puede ejercerse ya sea directamente por la persona o por intermedio de otra persona. Ese intermedio de otra persona es el abogado, en la cual usted busca para que le presente su recurso y sus demandas pertinentes ante la acción que usted quiere realizar. Y eso se lleva, ¿cómo? Eso se lleva a cabo a través de un proceso, que es un proceso, por eso se dice proceso judicial, que son el conjunto de acciones que se practican en un juicio, que son practicadas por el abogado en representación suya. Entonces ya lo podemos ver cómo podemos ejercitar el derecho. ¿Cómo se clasifican estos principios susceptibles a sanción para la sociedad? El derecho se clasifica en dos grandes ramas, en la rama pública y en la rama privada. En la rama pública son las normas que son creadas por los entes reguladores, las normas jurídicas creadas por los entes reguladores, por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Educación. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, voy a iniciar la clase tal día, entonces hace su decreto, etcétera. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, bueno, hay la plaga tal, entonces yo tengo que hacer un decreto con respecto a eso. Entrada de animales a la República de Panamá, yo tengo que tener una norma que me diga, por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene una norma que le señala la entrada de animales menores. ¿Cuáles son esos animales menores? De gatos y perros. ¿Cuál es esa norma? Bueno, todo perro, gato, loro, etcétera, o animal de ese tipo tiene que pasar por una cuarentena sanitaria. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario a lo mejor tendrá unas normas específicas para la entrada de los caballos, de las vacas, etcétera. Entonces esas son las normas que son derivadas por el Estado. Esa es la esfera pública. Si usted va a trabajar en el Estado, usted va a trabajar dentro de esa esfera pública. Y la otra gran rama es el derecho privado.
El derecho privado es el que rige los actos de los particulares, cumplidos por iniciativa propia para su beneficio propio. Entonces tiene el interés, voy a primar aquí, el interés individual. ¿Cómo es los mecanismos a lo mejor para comprar un carro? Si me sale dañado el carro, a dónde voy, cuáles son los mecanismos para comprar una casa, etcétera. Toda esa esfera privada, cómo yo hago una empresa, qué es lo que tengo que hacer legalmente, una sociedad anónima, etcétera. Eso yo lo hago en el mundo privado, no en el mundo público. Las ramas del derecho público son derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho financiero, derecho internacional privado, derecho minero, por ejemplo, que ahí hay derecho agrario, aquí hay un código de mina, código agrario, derecho sanitario, el derecho que vamos a descubrir ahora en este semestre, el derecho marítimo, por ejemplo, nosotros que tenemos que ver con los mares, con los barcos, etcétera, también con la gente que trabaja dentro de esa área, también tienen las normas respectivas en el orden marítimo, derecho procesal. En el derecho privado lo va a regir los aspectos civiles, me caso o no me caso, compro o no compro, etcétera. El derecho comercial, todo ese tipo de transacciones y demás que se hacen en ese mundo, y el derecho internacional privado. Y los nuevos, se ha determinado los derechos de tercera generación, que son como los derechos laborales, el derecho del trabajo, que es el conjunto de normas que regula el ejercicio del trabajo entre empleados y empresarios, y el derecho agrario. Ahora, últimamente, se ha tomado en cuenta todo lo que es el conjunto de normas espacial, el conjunto de normas de tecnología. Ahora mismo el resurgimiento de las normas que tienen que ver con todo lo que es los aspectos de la tecnología. Entonces, esta división va a tener una relación. Hay quienes tienen una relación de privacidad, buscan un fin individual, por ejemplo, en la compra de un bien que se hace entre dos personas. Otros tienen su objetivo, su objeto, que es entre los particulares. Y el público es la relación y creación de manifestaciones orgánicas por parte del Estado a favor de la sociedad. Hay una dependencia, por ejemplo, en lo público, la dependencia es colocada sobre las personas. Hay una voluntad expresa, por ejemplo, en lo privado yo voy a expresar que yo tengo interés en comprar esa finca. En lo público, acá es todo lo contrario, aquí es una voluntad y un mandato que te da el Estado en ese momento. En carácter de los sujetos, el público recae sobre todo lo que es el poder público, el Estado, el gobierno, y lo particular recae sobre los aspectos particulares del individuo. Entonces, ¿cuáles son las fuentes? Las fuentes del derecho son las fuentes formales, o sea, generadas de la administración, las normas que crea la administración, fuentes reales, o sea, los fenómenos reales que crean una ley. Por ejemplo, lo que se señala, que el adagio dice que la costumbre se hace ley. Las fuentes históricas, de dónde viene la documentación, qué es lo que ha regido anteriormente, que la sociedad necesita que sea creada una norma. Fuentes estrictas, que son las emitidas por el Estado, y las fuentes no escritas, que son las que la sociedad adopta en un momento determinado,
que al correr de los tiempos se solicita ante los organismos competentes que crean las leyes para que las mismas se transformen en leyes. Por ejemplo, ahora mismo la sociedad estaba pidiendo a la Asamblea Legislativa una legislación especial para los subsidios para las escuelas privadas. Entonces, eso es una petición que hace la sociedad ante el órgano que crea las mismas para que después sea ratificado. Bueno, vamos a quedar aquí para la próxima clase, porque para que no se me enrede, la cual vamos a entrar en qué es lo que dicen los tratadistas sobre las fuentes del derecho. Cualquier cosa, me escriben. Por favor, organícense, como se lo dije anteriormente, para que no tengan problemas con eh, el envío de los videos, no tengan problema de ninguna clase y que por favor que confírmeme, alguien que me confirme que recibe el video. Y por favor síganse organizando para que entonces no los coja de sorpresa en hacer el trabajo. Cuídense y hasta la próxima clase.